esto, vamos a comenzar ya la grabación, vamos a iniciar el seminario desde ya, y poquito a poco ya estamos comenzando este nuevo seminario justamente del uso integral de datos para la mejora escolar. Ya vamos a ver, poquito a poco se empiezan ya a conectar los participantes. Esperamos estén todos muy bien en sus casas, en sus trabajos. Me imagino que ya poco a poco irán conectándose. Aquí ya nos acompaña don Jorge Parodi Rivera. Un ratito más lo vamos a presentar. Y estamos saliendo aquí directamente a Facebook, justamente. En caso de que lo quieran revivir, pueden ver esta charla, este seminario en vivo directamente en Facebook. Denme un segundo, vamos a iniciar ese streaming en unos instantes. Déjenme revisar aquí y vamos a iniciar el streaming de inmediato. Vamos a ver. Debería conectarse. Para todos aquellos que de repente no tienen el enlace, le está costando un poquito conectarse, estamos en el Facebook de mejoremos.cl, lo pueden buscar ahí en sus redes sociales, nos pueden seguir, no hay ningún problema, ahí está, ya estamos saliendo al mundo a través de Facebook. Así que voy a compartir finalmente ya la pantalla de inicio, ¿cierto? Ahí está, no sé si se logra ver ahí bien, don Jorge, ¿sí? Perfecto, entonces, bueno, para dar inicio ya a este nuevo seminario, les comento un poquito que desde Mejoremos.cl hemos querido relevar un poquito la importancia que tiene justamente el uso integral de los datos en la mejora escolar. Hoy día, digamos, para tomar decisiones a veces en un establecimiento educacional, la idea es que podamos de alguna manera empezar a trabajar con datos más duros y no solamente con percepciones, que muy válidas pueden ser en nuestro entorno, pero que la idea es justamente para poder mejorar estas percepciones, mejorar la calidad de la enseñanza, o mejorar justamente el espacio en el que estamos trabajando, las decisiones o la toma de decisiones las podemos hacer en base a indicadores reales, indicadores duros, ¿cierto? Entonces, hay distintos mecanismos, distintas herramientas justamente que nos permiten trabajar justamente con el dato, y hoy día expone para nosotros don Jorge Parodi Rivera, director científico justamente de Tonal y Asesorías y postdoctorado en Neurobiología y Conducta de la Universidad Católica de Chile. Así que le damos la bienvenida a don Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a ir viendo un poco, antes de comenzar, ya se está conectando harta gente. De hecho tenemos ahí algunas personas que nos están haciendo algunas consultas, pero bueno, los dejo invitados obviamente a que puedan escribir mientras se van conectando los demás en el chat, más o menos de dónde, de qué escuela, de qué sector nos están escribiendo a nivel nacional. Así que de verdad, sean todos muy bienvenidos para este nuevo webinar de Mejoremos.cl y eso, así que muchísimas gracias a todos por estar. Como les digo, vamos ya a comenzar, vamos a esperar un par de minutitos, yo creo que, no, sí, en honor al tiempo, para aquellos que llegaron temprano, podemos comenzar. ¿No es así, don Jorge? Démosle nomás, cuando usted me dé la instrucción nomás, partimos. Perfecto, voy a dejar de compartir, don Jorge, para que pueda comenzar con su presentación. Perfecto, muy agradable. Vamos aquí. Ok. Sí, súper bien. Muy bien, perfecto. Ok, bueno, primero darle las gracias a mejoremos.cl por hacer este contacto con nosotros. Nosotros somos un laboratorio que hacemos investigación biosocial, o sea, hacemos estudios biotecnológicos, pero también con un enfoque social. Y, y, y parte de mi formación doctoral se ha dedicado al estudio de la neurociencia. Hace tiempo que no ejecuto neurociencia. Digamos, últimas dos publicaciones han sido este año nomás en algunos temas de neurociencia, pero poco a poco transito hacia otros temas, lo cual no deja que siempre mantenga lectura y esté un poco al día. Y, y en este caso, una conversación muy interesante que tuvimos que Mejoremos, llegamos a la conclusión o el diagnóstico de que muchas veces las personas que están a cargo de tomar decisiones ven la estadística, ven la data como algo complejo, como algo lejano, e incluso algo temeroso, o sea, como cómo enfrento esta cantidad de datos que hay aquí, cómo los manipulo, cómo lo interpreto. Y la idea de esta charla, este webinar, es un poco
ver la oportunidad que hay en la cantidad de data que ustedes están generando, data que tienen de primera mano en sus colegios, en sus instituciones, en sus organismos, y al mismo tiempo cómo esa data nos permite hacer inferencia estadística y hacer una mejor toma de decisión. Es un poco el gran objetivo, digamos, de este webinar. Vamos a desempolvar algunos conocimientos, posiblemente vamos a integrar nuevos conocimientos, vamos a tener que ver algunos temas un poco metodológicos, epistemológicos, digamos, de cómo entendemos la estadística, pero en el fondo es invitarlos a decantar la información que tienen y poder hacer inferencia estadística que le permita mejorar considerablemente la toma de decisiones. Así que vamos a hacer investigación. Eso es lo que quiero un poco invitarle, a hacer investigación, educación con la cantidad de datos que ustedes manejan. Así que vamos a partir. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Que muchas veces tenemos mucha cantidad de datos. Y cuando tenemos mucha cantidad de datos, nos vemos la información. Eso es lo que ocurre. Esto, lo que ustedes ven aquí es un ejemplo, no sé si algunos lo conocen, esto es un esterograma, es una imagen tridimensional que está oculta en la nube de puntos, y uno tiene que enfocar muy bien la vista. De hecho, yo practiqué por mucho tiempo para verlo, pero ya lo logro de modo fácil. Si uno desenfoca, uno cambia la perspectiva de lo que está mirando, aparecen figuras detrás de esta nube de puntos. Y eso es un poco lo que quiero que entendamos con la estadística. Nosotros vamos a tener una gran cantidad, vamos a tener años de ingresos, egresos, notas, promedios, correlaciones, etcétera, etcétera, y nos parece que es una cantidad de bosque que no nos deja verlo. Si ustedes no me creen, si no lo pudieron, les doy un tiempo a ver si pueden ver la imagen, pero lo que hay debajo de esta nube de puntos es un tiburón que está al acecho de entre las aguas. ¿Ya? Si no la pudieron ver, les invito a revisar la figura de este diagrama y se ve el tiburón. Incluso cuando uno ya desarrolla esa habilidad, puede ver cómo el tiburón se mueve tridimensionalmente. Es bien bonito esa figura de este diagrama. Pero eso es lo que nos preocupa de la estadística, ¿ya? Que esta cantidad de datos nos oculten la información. Y eso se ve reflejado, por ejemplo, cuando nosotros tomamos decisiones sin datos, estamos aislados. Estamos aislados de lo que hizo el vecino, de lo que hizo el colegio, lo que hizo el Estado, lo que está haciendo otros países, lo que está haciendo... Y nosotros lo que tenemos que hacer es integrar esta información. De tal forma que cuando caminemos por esta nube de puntos, por esta cantidad de datos, podamos avanzar seguros. Y eso es un poco lo que queremos explicar en esta sesión. Y esto, ustedes lo pueden ver, esto es el ejemplo clásico de un análisis de datos. Esto es lo que se llama un análisis de ruido, así se llama propiamente tal en investigación. Y ustedes pueden ver aquí que es los valores de lo que sea, la frecuencia, esto en el caso puede ser la frecuencia de eventos, por ejemplo, el promedio de notas, puede ser el uso uniforme, lo que ustedes quieran. Estas son las variables que se mueven entre -3 y +3, y se mueven así, y oscilan aquí, en el tiempo. Esto pueden ser años, meses, lo que ustedes. Pero si yo les paso esto, no vemos nada. Vemos solamente datos que suben y bajan, suben y bajan. Entonces, cuando uno empieza a aplicar herramientas de estadística, le pide al estadígrafo, le empieza a hacer preguntas a esta nube de puntos, uno puede construir realidades. Por ejemplo, este análisis de ruido lo podemos transformar en este análisis. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, lo que está analizando, ¿cierto?, es la frecuencia de eventos, medido este ruido, digamos, expresado en decibeles, y lo que él empieza a hacer análisis de estas poblaciones en diferentes condiciones, pareciera ser que fueran todo menos lo mismo, ¿cierto? A salvo aquí, claro, se nota un poco de diferencia, pero pareciera ser lo mismo. Pero en el fondo, cuando un análisis de esto hace un histograma, por ejemplo, de dispersión de datos, empieza a ver que estos datos, algunos son muy dispares, otros se empiezan a acercar, otros incluso se sobrelapan. ¿Ya? Entonces este ruido que estaba aquí al principio, ahora se convierte en datos, en distribuciones, en números o gráficos que yo puedo hacer más percibles, los puedo aprender, los puedo tomar, los puedo manipular, e incluso, que el gran objetivo de este webinar, los puedo usar para justificar lo que yo quiero hacer. Porque digo, está pasando esto, y esta es la evidencia de que está pasando esto, y para dejar de que pase A, tengo que hacer esta inferencia B. Entonces volvemos al problema. El problema es que nosotros siempre enfrentamos a las nubes de puntos. Y realmente nosotros esto llamamos nube de puntos. Pareciera que no hubiera nada,
Y la idea es que después cuando uno hace este tipo de curso o hace tipo de análisis estadístico, uno empieza a encontrar muchas cosas. Aquí empieza, por ejemplo, aquí yo veo 3 poblaciones dispares, veo al final 2 regresiones, veo 2 tendencias regresionales, y eso es fácil, digamos, cuando uno está viendo este 9 punto, empieza a ver que pasan cosas y en mi cabecita realmente estos puntos empiezan a bailar y empiezan a tener forma. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de esta 9 puntos, ¿cierto? Que es una nube, surge la lluvia de ideas. Aquí es donde debe surgir la lluvia de ideas. Ya no surge antes, y eso es lo que quiero que tengan claro. La lluvia de ideas surge después de que yo le pregunto al 9 puntos, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué ocurre contigo? ¿Ya? Entonces, esta lluvia de ideas, ¿cierto? Yo tengo una cantidad de datos, lo voy a meter dentro de un embudo, ¿cierto? Esta lluvia de ideas, ¿cierto? Aquí están arriba, están los datos, los organizo, generan datos, y va a quedar un embudo, que este embudo es mi pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que formular? Y ese es el gran desafío que tenemos que tener. ¿Qué es la pregunta? La pregunta va a ser el momento más importante del análisis estadístico. Yo voy a tener una nube de datos, voy a tener una serie de herramientas computacionales para organizar estos datos, pero si no le hice la pregunta adecuada, si fui desordenado al hacer la pregunta, el caos todavía percibe mi respuesta y yo no logro tener entonces evidencia de lo que está pasando. Entonces, estos números, la verdad que queremos ordenarlo, lo estoy mostrando aquí gráficamente qué es lo que quiero que ocurra, y quiero que se unan un camino de números que lleguen a un final, digamos, de toma de decisión. Eso es lo que vamos a tratar de convencer. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido o le han enseñado a ustedes que el proceso, digamos, de esto es lineal. Y yo quiero convencerlo que eso es absolutamente alejado de la realidad. No tenemos pregunta, experimentación, una idea y una respuesta. Eso no es lineal. ¿Ya? Eso es una curva, digamos, eso es una forma de relacionamiento lógico que tiene que ver con producción. Nosotros vamos a estar en un sistema que no es productivo, sino que es más bien interactivo. Y eso es lo que quiero, el sistema aprende de sí mismo cómo mejorar. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de empezar a ver. No es A lleva B, sino que A posiblemente lleva B pasando por A, Z y toda la letra que ustedes quieran. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de ver aquí nosotros? Esto es la introducción como para que vean para dónde vamos, para dónde va la micro de lo que estamos tratando de hacer, ¿cierto? Es cómo tomamos las decisiones, cuándo son efectivas y cuándo son eficientes las decisiones. Hay un método a tomar las decisiones y existen los métodos científicos. ¿Ya? Ese es el gran rompimiento que hace. No hay el método científico, son los métodos científicos. Y la forma de buscar datos es a través de la pregunta. Y el gran riesgo, el gran miedo que tenemos que tener presente, el gran problema que podemos tener, no es el acceso a los datos, no es la información, la interpretación, el análisis. Eso es solamente técnica, es lo de menos que nos debe interesar, no, no es lo más peligroso, incluso puede estar errado, pero es perfectible los modelos matemáticos son per se perfectibles, entonces no hay problema. Lo que debemos evitar, que nosotros controlamos e introducimos constantemente en estas cosas, son los sesgos. Los sesgos son los grandes riesgos, los grandes dragones en esta ruta en encontrar información. Así que es muy importante. Para tomar decisiones hay que preguntarse, ¿ya? Cuando nos preguntamos, nos ofrecemos una hipótesis, nos ofrecemos una respuesta, nosotros mismos ofrecemos una respuesta. Diseñamos cómo buscar esta respuesta, cómo valorarla, y recogemos datos y analizamos. Aquí está la parte estadística, ¿ya? Luego de eso tenemos que inferir, concluir y volver a preguntarnos si lo que planteamos está correcto. Y esto sigue un ciclo iterativo. Entonces, como ustedes pueden ver, la parte estadística es una técnica, es un momentum de todo el proceso de hacerse preguntas. Y cuando estas preguntas se iteretan, se crecen, se maduran, de alguna forma caen por su propio peso, nosotros tomamos una decisión. ¿Ok? O sea, este modelo ocurre una y otra vez. Nosotros podemos empezar a preguntarnos por A, vamos a plantear una hipótesis que responda a A, vamos a hacer los experimentos, vamos a diseñar la forma de recuperar datos, vamos a recoger datos, los vamos a analizar, vamos a inferir, vamos a concluir y nos vamos a dar cuenta que tenemos que hacernos otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta antes de llegar a la decisión. Ahora, esto no es eterno, en algún momento hay que hacer valorizaciones, es decir, continuamos o no continuamos en función de lo que yo estoy tratando de preguntarme al principio. ¿Ok?
Entonces, el primer concepto que quiero introducir es el concepto de hipótesis, que a veces, a mí me ha pasado, he dado otras veces ese seminario, pienso que la gente la tiene muy claro, pero en realidad a veces no es tan claro. La hipótesis es algo que yace bajo la tesis, y la tesis es todo lo que nosotros nos construimos para responder o describir una parte de la realidad. ¿Ya? Eso es una tesis. Ahora, los métodos científicos en general no buscan la verdad, eso es súper claro. El método científico no es un método para encontrar verdad, eso son parte de otros sistemas de aprendizaje. El método científico busca describir de mejor forma la realidad. ¿Ya? Ese es el principio. Y la hipótesis es la respuesta, la explicación provisoria, lo que mejor responde según lo que yo sé, según lo que he revisado, según los datos previos, según lo primero que he hecho, a la pregunta que yo me he formulado. O sea, a lo que yace debajo de la tesis. ¿Ok? Es súper importante eso porque una vez yo tengo una hipótesis y la tienen como una pregunta. Y la pregunta es previo a esto. La hipótesis ya es una respuesta. Y la tesis es lo que valora o certifica que la respuesta que yo le doy es cierta o no. ¿Ya? Pero es cierta en el sentido de no una verdad absoluta, no una verdad, digamos, más bien teológica o una verdad dogmática, es una descripción de realidades y por lo tanto son mutables, eso es importante. Las hipótesis van a cambiar. ¿Por qué? Porque basta que yo cambie el instrumento que usé para medir la realidad para que esta hipótesis cambie también. ¿Ok? Entonces, no sé, cuando yo estaba estudiando, tener computador e internet no era relevante porque no existía. No existía el PC personal, no existía eso. Ahora es irrelevante. Por lo tanto, las preguntas que a mí me hicieron o los modelos educativos que a mí me ofrecieron eran coherentes con esa realidad que estamos describiendo. La realidad que están ustedes describiendo ahora es coherente con un modelo donde la tecnología es de fácil acceso o de mejor acceso, donde las redes son importantes, por lo tanto, tenemos que formular las mismas preguntas que nos hicimos en los 60, ahora tenemos que formularlas en el 2000, 2020, pero con nuevas herramientas, por lo tanto, son nuevas descripciones de realidad. ¿Ok? Ok, entonces todo esto que estoy tratando de presentar, que es parte del modelo filosófico epistemológico de la búsqueda, digamos, científica de la verdad, parte, ¿cierto?, por la generación de un problema, ¿ya? Yo tengo que generar un problema, por lo tanto tengo que generar una pregunta, y esa pregunta la tengo que delimitar, tengo que tallarla para que sea lo más posible de responder, luego genero posible respuesta, busco datos, y hay una cosa que siempre yo digo a las personas que están en la educación, y créanme que lo he dicho no una, sino miles de veces, que luego de todo este proceso debo comunicar los resultados. ¿Por qué? Porque yo le voy a ahorrar la pega a otra comunidad, a otro grupo de educandos, ¿cierto? Que ya van a poder adquirir conocimiento científico en función de lo que yo comunico resultados. Y quizá ese, yo podría decir que es algo que pasa mucho en el área de educación, ¿cierto? Que no comunicamos los resultados. Y muchas veces ustedes tienen excelentes actividades, por ejemplo, hicieron un taller de muralismo, con lo cual ustedes pueden reforzar momentos históricos y además, por ejemplo, hacer microcomunidades, mejorar la convivencia escolar porque formaron grupos intergeneracionales que permitieron hacer mejores trabajos, digamos, de diferencia. Pero todo eso que ustedes lograron, que ustedes hicieron, no lo comunican, por lo tanto otra comunidad educacional o otra unidad no lo puede replicar porque tiene que empezar de nuevo. Entonces, debemos incluir dentro de este proceso, digamos que estamos tratando de entender de este método, de los métodos científicos, el comunicar lo que hicimos. ¿Ya? No solamente la prensa y que salga la nota en el diario, que es importante, ¿cierto? Y es parte, digamos, del modelo establecido, pero también hay que socializarlo en función de ser evaluado y ser criticado por los pares. Y eso es muy importante. Nosotros hemos aprendido a tratar de evitar la crítica y es muy importante. Si un colegio o una unidad educativa en el sur de Chile resolvió su problema de agua usando tales y tales conocimientos y aplicando tales y tales estrategias, súper relevante poder comunicarla para que otras comunidades en la zona o incluso muy alejados puedan replicar estos modelos y los puedan estresar, los puedan decir, oye, a ti te funciona por esto y por esto otro, a mí no me funciona por esto otro.
¿ya? Eso entonces parte de este continuo desarrollo de información que está ocurriendo en este momento en sus unidades, ¿ya? Porque a ustedes les va a pasar, van a buscar conocimiento, quién hizo algo de esto, quién aplicó esta encuesta, quién hizo esta metodología, cómo se hace este tipo de entrevista, y necesitan entonces que alguien lo haya hecho y lo haya comunicado. O sea, que sean generosos con las futuras unidades que van a buscar de ustedes información. ¿Y todo esto para qué ocurre? Y aquí quizá es la parte más difícil que le toca a los que toman decisiones, porque es muy fácil seguir, ¿cierto?, la tendencia, ¿cierto?, de las mentiras confortables, lo que siempre se ha hecho, lo que todo el mundo dice, lo que creemos que ocurre, ¿cierto? Y cuando yo le pregunto a esa realidad, ¿eres tú así realmente? ¿Es así lo que está ocurriendo? Aparecen estas verdades incómodas que me hacen que me diferencie del resto de las unidades que están corriendo, ¿ya? Pero son verdades incómodas. Muchas veces voy a tener que hacer cosas que nosotros llamamos innovadoras, pero a veces son rupturistas, ¿ya? Y ahí vamos a tratar de dar algún ejemplo con las cosas. Pero no le tengamos miedo a esto, ¿ya? No tengamos miedo, porque en la medida que hacemos una toma de decisión con base científica, con datos, vamos a estar seguros de que el camino, por muy incómodo que sea la verdad que hemos descubierto, que estamos describiendo, es el camino adecuado a lograr el objetivo, que en este caso, por ejemplo, me supongo que la mayoría es generar conocimiento en los alumnos. Ahora, yo les decía, ¿cierto?, que hay muchos tipos de métodos, y esto es un pequeño resumen de algunas de las metodologías de investigación que están presentes. Aquí, por ejemplo, hay una cosa que yo siempre les paso cuando pasan, uno ve los programas de televisión, ¿cierto? Y estamos frente a un paradigma, y la gente usa el concepto de paradigma, y el paradigma para acá, y el paradigma de esto, y el paradigma para lo otro. La verdad es que el paradigma se refiere a la metodología como adquirimos conocimiento. Por ejemplo, cuando uno dice, el paradigma económico que estamos sufriendo es el método o la forma como estamos adquiriendo conocimiento sobre la economía, no es el modelo económico, que son dos cosas distintas. Entonces aquí nosotros aparecen paradigmas que son súper importantes. El positivismo, el interpretativo, el sociocrítico son los paradigmas más establecidos en este momento, que se basan, digamos, como, ¿qué quiero hacer? Y aquí viene a ver lo importante, quiero explicar, quiero controlar, quiero transformar, quiero cambiar. ¿Qué quiero hacer? Y es una pregunta personal. ¿Quiero cambiar mi colegio? Entonces tengo que hacer un paradigma sociocrítico. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacer investigación del tipo acción participativa, y que su gran técnica son métodos cualitativos como la entrevista, los focus group. Ah, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces? Hacemos la entrevista y después vemos cómo nos calza en el modelo. Y ahí entonces no tenemos ruido, porque yo quería hacer una entrevista para comprender lo que está pasando en mi comunidad escolar. Y no esa es la forma, ¿ah? Porque tenía que haber hecho una entrevista de observación participativa, que es otra técnica distinta. Entonces, ¿qué es lo que quiero reforzar con esto? Que vengo tratando de que entiendan. Hacerse la pregunta es muy importante para empezar la investigación. Pero no solamente es importante para hacer la investigación, es para definir todo el instrumento que voy a usar en mi investigación. ¿Ok? Porque yo, en función de pregunta, me voy a posicionar en algún paradigma, que este es un resumen, hay muchos más, y voy a poder decir, ¿qué me permite este paradigma obtener de la comunidad que estoy haciendo? Después de eso, hago encuesta, analizo la estadística y hago una inferencia. Pero si no tengo bien formulada la pregunta, esto se va a caer por su propio peso, ¿ya? Básicamente lo quiero mostrar aquí. Entonces, la metodología de investigación, los métodos científicos, no es uno, son muchos métodos científicos, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de investigación en función de el objeto de estudio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos las históricas, documentales, descriptivas, etcétera, 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 que el objeto es lo que a mí me permite. Y nuevamente surge de parte de la pregunta, si yo quiero saber la introducción de, por ejemplo, de un nuevo modelo, es una investigación experimental, porque pongo algo en un grupo y lo sigo en el tiempo que vamos a tener este efecto. Pero si yo quiero saber qué pasó cuando yo introduje tal cosa, es un tipo histórico. Analizo lo que pasó, lo que pasaba antes y lo que está pasando ahora. ¿Te fijas? Entonces, más allá de, digamos, de meternos en los temas más fuertes epistemológicos, que no es el foco de esta cosa, lo que quiero que entiendan es que uno, generando una pregunta,
puede construir dónde le voy a hacer las preguntas a la realidad, qué instrumentos me ofrece para poder preguntar a la realidad. Y no es solamente juntar datos por juntar datos, que eso es súper clave, que uno al final tiene esa nube de puntos y no sabe qué hacer con esa cantidad de puntos porque yo no le pregunté a la realidad la pregunta correcta, ¿sí? Ahora, entremos entonces al gran enemigo, al dragón que vamos a tener en este camino en encontrar la decisión correcta, el sesgo. El sesgo se refiere a los errores sistemáticos que ocurren, ¿ya? Ahora, existen sesgos que son propios del método científico y otros sesgos que son introducidos, pero en palabras simples, sesgo es el error. ¿Cuánto se equivoca? Y todo metodología tiene un error, ¿ya? Si usted toma una regla de plástico y la compara con una regla metálica y con un pie de metro, la forma como miden ellos la distancia, cada una tiene un error. Lo que pasa es que a ese error yo lo voy a llamar el sesgo, el sesgo, digamos, perdón, el sesgo sistemático. O sea, todas las veces que mido con la regla voy a tener el mismo error. Por tanto, yo lo puedo controlar. Yo sé que si mido con una regla plástica tengo un error de más o menos 1 milímetro. Si mido con un pie de metro voy a tener un riesgo de 0.01 milímetro. Pero sé que tengo ese error. Entonces, yo para reducir eso, lo único que hago es medir muchas veces. Y entonces reduzco la cantidad de caos que hay porque introduzco muchas veces errores en mis mediciones y me genera un mejor promedio. Ese es el error sistemático, el error que yo no puedo controlar. Ya es el instrumento que, la única forma de controlar el instrumento que yo elegí, pero en general yo no puedo controlar el instrumento, ¿ya? El error, por ejemplo, que puede tener una encuesta. Yo sé que una encuesta, que son muy aplicadas, ¿cierto?, en las ciencias sociales, las encuestas, tienen un error, porque hay gente que no le gusta contestar, que le contesta mal, que son muy largas, y eso entonces, el instrumento yo sé que es un error. Si yo hago una encuesta de 3 preguntas, una encuesta de 100 preguntas, yo sé que la encuesta de 100 preguntas, la posibilidad de que la gente haya contestado sin ánimo y sin atención es mayor que a la de 3 preguntas, y ese error tengo que considerarlo en mi análisis. Pero un error sistemático, es propio del instrumento. Yo debo ser cuidadoso en el instrumento para que tenga el menor error. Pero hay otros errores que yo introduzco, ¿ya? Y es, por ejemplo, cuando yo selecciono mi muestra. Yo les pregunto a los que quiero saber. O pregunto lo que yo ya sé que me van a responder. Esos son sesgos de información, ¿ya? Son sesgos de selección. Y esos son grandes dragones que están, pero uno lo comete mucho porque quiere, yo quiero saber qué pasa en mi colegio, entonces le voy a preguntar a la gente que va al colegio. Y en realidad le tengo que preguntar a los que no van al colegio, porque necesito saber su percepción, no lo que están adentro. El otro sesgo que ocurre mucho, que cuando uno está con esta investigación y genera mucho ruido, es el sesgo de confusión, que es cuando yo voy a comparar el promedio de nota según rango etario, sumado al ingreso de clase y el rango profesional de los padres, sumado al nivel socioeconómico que tiene. Entonces, cuando tengo tantas variables metidas, no sé qué variable determinó la nota o el promedio de nota que yo quería. No sé al final qué pasa. Entonces, eso es muy común porque a veces tengo tan poco presupuesto, tengo tan poco tiempo que quiero meter la mayor cantidad de variables al mismo tiempo. Entonces, bueno, ya voy a hacer una encuesta de percepción, de salud, en niños, de padres profesionales, con cierto rango etario, con cierto nivel socioeconómico que hayan estado en la universidad. Entonces, al final, cuando yo tengo los datos, no sé qué variable condicionó a la otra y se me pierde la información. ¿Ok? Pero esos son errores que yo introduzco cuando yo hago mal las preguntas y voy muy mal a preguntar lo que pasa en la realidad. Entonces, ¿en qué se resume el sesgo? Y esta es una diapositiva que a mí mucho me trato de que entiendan. Es que el sesgo está muy avalado por lo que yo creo, ¿ya? Uno de los principales epistemólogos del siglo XX, Popper, ¿cierto?, declara que uno de los grandes riesgos de la investigación es la emocionalidad. Cuando hace una investigación con un sesgo emocional, está incluyendo las creencias, por ejemplo. Entonces, yo creo que debería pasar esto, por lo tanto estoy en un sesgo y hago todo lo posible para forzar a mis datos a que describan lo que yo creo. ¿Ok? Tengo que de salirme un poco de la realidad y mirarla de afuera, no ser objetivo, no ser subjetivo, sino que mirar el objeto solamente, y eso tengo que reducirlo reduciendo mis creencias. Y en creencias tenemos las que ustedes quieran,
¿ya? Y ahí aparecen los famosos mitos que alguna vez me pidieron hacer una presentación sobre mitos de neurociencia. Por ejemplo, está ese mito de que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Y si tengo esa creencia cuando hago mi investigación, todos mis datos se caen, porque no hay ninguna evidencia de eso. O que las mujeres son más emotivas y los hombres son lógicos matemáticos. Eso, no hay ninguna evidencia que eso sea así. O que usamos más el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho del cerebro, por ejemplo. Esos son absolutamente mitos, creencias que no tienen ningún asidero biológico y que cuesta mucho de mentir, porque cuando yo creo algo, tengo que presentarte mucha evidencia para poder romper ese modelo y tengo que introducir nuevos conocimientos. Pero, raya para la suma, cuando yo voy a formular mi pregunta, ¿cierto? Para evitar estos sesgos que conversamos al principio, ¿cierto? Tengo que sacarme mis creencias y no ir a priori, ¿cierto? Pensando que esta es la respuesta. No es lo mismo que la hipótesis. La hipótesis es una respuesta sugerida. Es algo que yo voy a comprobar si es verdad. La creencia es, yo sé que es verdad. Por lo tanto, no tengo que demostrarlo o busco los datos que demuestran esta verdad que yo quiero. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de estos sesgos. Por ejemplo, aquí dice, ¿cierto? David tiene un podcast, o sea, uno de estos programas de radio, digamos, de internet, y quiere conocer qué tanto le gusta el programa a su público. Entonces decide realizar una encuesta en línea y pide a su público que visite su página web y responda a la encuesta. La encuesta muestra que el 89% de 200 participantes respondieron que aman su programa. ¿Cuál es el principal sesgo que tenemos acá? ¿Cierto? Aquí yo voy a dejar el micrófono abierto, pero No, que nos lo puedan redactar aquí en el chat. Está habilitado el chat, ahí recién no podíamos. Ahora sí, está habilitado, así que para que nos puedan ir escribiendo ahí la respuesta, por favor. Claro. A ver, debo un par de minutos, dime si la respuesta Ya, bueno que más se repita. A ver, para vamos a ir ¿cuál cree leyendo. usted cuál el principal sesgo que ocurrió en esta lectura? ¿Será el tipo de respuesta, así como que aman? ¿Qué será? ¿Será la página web? ¿Será? No sé, a ver. ¿Qué nos dicen? Dicen, solo están quienes gustan del programa, son los convencidos. Dicen, el concepto aman es subjetivo. Por ahí la señorita Andrea Cerda dice, preguntan solo a los auditores de su programa. Alberto dice, hay un sesgo de selección por ahí. Exacto. No sé. A ver, Ese mismo, ahí Alberto le dio palo al gato. Es un sesgo de selección. Yo seleccioné una muestra sabiendo que la respuesta iba a ser positiva a mí. Entonces yo, hice la encuesta y me siento súper bien porque creo que todos los que escuchan mi programa les gusta mi programa. Entonces hay un error ahí sumamente grande y yo no puedo entonces reinterpretar la realidad. No sé lo que está pasando realmente si mi podcast está pasando. Pero vamos a algunas cosas, por ejemplo, en educación. Quiero saber por qué a los niños les gusta venir a nuestro colegio. Hice una encuesta entre los alumnos que asisten y el 85% dijo porque les gustaba donde estaba el colegio. Claramente, esta es la conclusión del que hizo la encuesta, la ubicación es un factor importante de mi colegio. ¿Qué nos pasó aquí? Yo construí una interpretación basado en una encuesta sesgada de selección. Entonces, fíjense que aquí la persona hizo una toma de decisión. La ubicación donde está mi colegio es buena porque la gente le dice que le gustaba donde está. Pero la forma como yo le fui a preguntar en realidad está totalmente sesgada. Entonces, esta decisión está en riesgo, es peligrosa, porque no está basada realmente en la realidad. Y puede ser que incluso me joda todo el negocio, porque capaz que no esté bien ubicado el colegio, esté ubicado solamente por el 85%, y hay una gran población de personas que podrían asistir a mi colegio, a mi modelo educativo, que no asisten porque estoy mal ubicado. Y ahora, al hacer mal la pregunta, a gestionar mal el instrumento, infiero muy erradamente de lo que está pasando en realidad. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que evitar. Y esto es lo que estamos tratando de discutir acá. O sea, aquí claramente, al igual que en el podcast, un sesgo de selección. Yo fui y le pregunté a los que querían que me respondieran lo que yo quería saber, no lo que estaba pasando realmente. ¿Ok? Entonces, luego del sesgo aparecen las falacias, las mentiras de investigación, que para el nombre técnico le llamo falacias, pero es mentira. Y tiene una gran cantidad de falacias. Nosotros las vamos a ver todas, voy a tratar de centrarme en algunas que son las más comunes, que son también problemas de este sesgo, porque yo introduzco falacias y me ayudan a reforzar creencias que tengo.
hay de dos tipos principales, ¿cierto? Que son las formales y las informales. Y de estas vamos a ver algunos ejemplos que son bien claros, pero que apelan a que la forma como interpreto o interpelo la realidad ya viene con una mentira introducida. Y al estar esa mentira introducida, todos los datos que estoy tomando están errados. Y hace que mi modelo se caiga, se estrese y mi decisión final está basado en una mentira o en una falacia en este caso. Veamos algunos ejemplos, voy a tratar de poner algunos ejemplos, pero quizás podamos discutir una cosa. Estos son ejemplos de falacias no formales, los 7 tipos más diferentes. Esta es la que ocurre más común y yo te diría que esta es la segunda que ocurre más común. Estoy entre estas dos, no sé cuál ocurre más. Yo diría que estoy entre esta y esta, por lo menos educación. No tengo datos para confirmarlo. Pero una de las cosas más comunes es generalizar a partir de casos concretos. ¿Ah? Tomo una cosa que me ha impactado a mí, por ejemplo, es, no, mira, ¿sabes qué? Los niños es una falacia que yo sufrí. Yo tenía lentes cuando era joven, así que era inteligente. Estaba frito. No había forma de mostrar ya a la gente a priori, por ejemplo, cuando estuve en el colegio, este cabrón inteligente usa lentes. Era lo más burro que había en el colegio. Yo salí porque Dios es grande nomás y porque tenía buen abogado. No hubo caso. ¿Ya? Entonces, ahí hay una generación de los niños que usan lentes son más inteligentes. ¿De dónde saco esa información? ¿Ya? Lo otro que usa mucho, esto son argumentos de B, verdadero o falso, si no puedo demostrar lo contrario. O sea, si no puedo demostrar lo que tú me estás diciendo, es mentira. ¿Ya? La falacia. La otra que ocurre más, por ejemplo, la falacia de autoridad. ¿Ya? Que esa la vemos mucho en educación. Y las consecuencias. Si algo pasa, va a pasar esto malo, por lo tanto no debe pasar. ¿Ya? Y vamos a ver, voy a tratar de dejar un ejemplo de frases que yo he escuchado en educación, pero quizás vamos a dejar un poquito de tiempo a ver si aparecen algunas otras. Yo creo que esta es la más común en educación, y ahí estoy haciendo un sesgo totalmente, porque no tengo ni una evidencia y estoy pensando en lo que creo nomás. Ya no tengo ni evidencia para soportarlo. Pero hago un ejemplo. Siempre alumnos que llegan primero tienen mejor resultado. Eso es un sesgo, ¿cierto? De estadística, ¿cierto? De creer, ¿cierto? Que la generación de datos, yo apunto el dedo, ustedes me disculpen, la generalización a partir de datos concretos es lo que ocurre. Entonces, los alumnos que llegan primero tienen mejor resultado. No hay, tengo que demostrarlo. No puedo llegar y decir qué es. No puedo construir la realidad de esta función. No puedo, por ejemplo, entonces promover llegar temprano al colegio como una forma de mejorar la actividad escolar, porque no tengo evidencia y voy a tomar una decisión absolutamente errada. Esto yo lo he escuchado mucho en educación. Nosotros usamos el método del prestigioso doctor Heriberto Perales, un doctor de educación, y ya con eso no hay nada más que hacer. No sé si el modelo es aplicable a mí, no puedo decir que el modelo sea bueno o malo, no sé si el modelo es aplicable o no, pero lo he escuchado mucho. Nosotros usamos el modelo XX porque el psicólogo ZZ dijo que era bueno. Eso es solamente una falacia de autoridad, ¿ya? No sé si ustedes querrán participar con algún otro ejemplo de este tipo de falacia. Ignacio, quizás podemos ahí en el chat ver Sí, alguna no, de todas falacia que han maneras. escuchado. Siéntanse libre, por favor, si han detectado algún tipo de situación como esa, de repente en su diario vivir, en el establecimiento, compartámosla, es una parte de la experiencia aquí de aprendizaje que nos va a ayudar más o menos a ir detectando de repente qué tipo de cosas son las que pueden ocasionar sesgo al momento de la toma de decisiones. Así que, por favor, si se les ocurre algo, vayamos escribiendo ahí y los vamos leyendo de inmediato. O se me equivoqué. Yo pienso que la de autoría es la que más ocurre. Yo la he escuchado más, pero puede ser que esté equivocado. Generalmente escucho ese argumento en educación. No sé qué dirán los asistentes. Estamos ahí, estoy revisando acá, todavía hay harto silencio, ¿ah? Vamos a ver si alguien nos comenta algo, sería interesante para que lo podamos comentar, si esto es parte justamente de esta experiencia, que nos podamos nutrir todos un poco y podamos empezar a vislumbrar un poco, porque cuesta a veces mirar hacia adentro, mirar hacia el entorno propio, porque uno se empieza a dar cuenta que también ha ejecutado este tipo de sesgos, pues, y sin querer a veces, porque forman parte como de las creencias propias que tenemos, igual les toca una parte un poco personal, y resulta claro, después empiezas a hilar un poco más fino y te das cuenta de que
resulta que estás tomando gran parte de las decisiones de tu día en base a creencias que de repente no tienen un asidero lógico. Y Claro. es bien, bien entretenido ahí empezar a darse cuenta un poco de eso. Ahí, Bueno, si no vamos a llega ver. el comentario, De hecho, están llegando algunos. A ver, vamos a ver. a Dice ver, la pregunta. Varios métodos se aplican sin evaluar su real impacto, nos dice la señorita Belén sí. Llanos. Y La ese Paulina principio dice, es de autoridad. perdón, Y siempre que llegan métodos de España, porque España es muy buena educación, y dije, vámonos. Y esa es la falacia de autoridad, al tiro. dice acá la señorita Paulina, si el alumno le va bien en el colegio, en su vida le va bien. Ah, ese sí, esa es una generalización súper, súper, súper impactante y lo hemos visto mucho en la realidad. ¿Ah? Porque Claro, el colegio es un momento protegido, entonces a veces no identifica la realidad que está viviendo ese joven. claro. Nos dice acá la señorita Claudia, mis 20 años de experiencia me dicen que... ta, 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 Eso también es una autoridad. generalización, ¿cierto? Mm. No es tanto autoridad, ¿No? porque mis 20 Ah, años de experiencia está basado en mi experiencia, que es una generalización de algo que es mm. particular. Es yo tengo esta Ah. experiencia, por lo tanto transfiero esto y lo generalizo. Vamos leyendo acá, dice Margarita Echeverría nos dice, los estudiantes que les va bien están cercanos a los profesores o también buscan apoyo de los profesores siempre. Claro, eso también, por ejemplo, puede ser una falacia, digamos, de generalización. No es necesario que un alumno sea bueno para que esté sea profesor o viceversa. También puede Mm. ser un poco la falacia digamos, de que cuando depende un elemento A condiciona B, ¿fija? Mm, entiendo. Ya. No O necesariamente es sea, así. no Dice, necesariamente es así. Ahora, eso es importante, no necesariamente es así. No quiere decir que no sea así. Lo que pasa es que tengo que construir un instrumento que me permita decir, más allá de la creencia, sacarlo como falacia, es decir, estadísticamente el 85% de alumnos que tienen buena nota tienen una buena relación con sus profesores. Tenemos que mm, sacar eso e inferir en número, en cualidades, en descripciones que sean absolutamente repetibles. ¿Ya? perfecto. Vamos a seguir con Perfecto. otras falacias Sí, entonces, ya, Ignacio. perfecto. Adelante. ¿No? Bueno, falacias no formales. ¿Ya? Aquí hay otros tipos. Dos fenómenos que ocurren seguidos tienen relación. Eso se sabe, eso uno dice, uno lo sabe cuando dice, oh, hizo mucho calor este verano, así que va a temblar. No tiene por qué tener relación una cosa entre otra. Entonces, hoy día está lloviendo y los alumnos van a conversar más. ¿Por qué? No es así. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, estas falacias a veces son interesantes de mostrar. Por ejemplo, una relación entre la luna llena y la violencia. Y eso era una creencia que investigadores han demostrado que efectivamente existe una relación entre el periodo de la luna y los casos que llegan a emergencia en hospitales, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa. ¿Ya? Entonces, ya pasó de ser una creencia a un número. Y se sabe entonces, ¿y por qué es importante? Porque las unidades de emergencia de esos países se preparan para los periodos de luna llena con mejores turnos, con más equipamiento, porque saben que en ese momento va a llegar una mayor demanda. Pero pasamos de una creencia a poder tomar una decisión con datos, con números, con estadísticas, con una relación. Eso también es importante. Esto no quiere decir que no ocurra. Lo que estamos tratando de evitar es que no las creamos así por sí nomás, sino que tenemos que demostrarlas, ¿ya? La falacia ad nominem o cuando se ataca a la persona en el argumento. Esto ocurre mucho, nosotros en nuestros últimos años de debate lo hemos visto demasiado, ¿cierto? Siempre decimos, oye, mira el pelo que tiene, por tanto lo que está diciendo es estúpido. No tiene nada que ver. Yo puedo vestirme de la peor forma o no llegar sin corbata o no llegar muy afectado y no tiene nada que ver con lo que yo estoy argumentando, construyendo. O la base se ridiculiza el argumento, ¿ya? Y eso lo vemos mucho, yo lo he visto mucho cuando, por ejemplo, se está haciendo educación, por ejemplo, grupos, digamos, de más vulnerables, a ONG, qué sé yo, donde las personas no tienen tanta preparación en el lenguaje y se insulta el argumento por la forma como lo expresó, no el argumento per se, no el argumento por sí mismo, ¿ya? Entonces, aquí va. Las ideas del personaje son ridículas. Solo miren cómo se viste, sin nada elegante y no usa un traje para sus clases. Eso es una forma de falacia que, ¿cierto? Que nosotros vamos a ver cuando falacia ad nominem, o la falacia del hombre paja, que es cuando no cortarse el cabello genera mal oído, por ende es un mal estudiante. No tiene nada que ver.
no hay una relación, no hay una correlación entre cómo se vista, cómo ande y lo que va a hacer. ¿Se fija? Es, por ejemplo, una de estas falacias abdomen, por ejemplo, de correlación, por ejemplo, en los niños autistas. Dice, hoy los niños autistas son todos genios. No, el autismo es una condición que en algunos casos genera cierta genialidad y otras veces no pasa nada. No tiene que ver. Los niños con síndrome de Down son más tiernos. No, yo conozco, no tiene nada que ver, no se relaciona. Entonces son creencias, son falacias que entorpecen entonces cuando hacemos investigación porque no las investigo, no las evalúo, solamente las doy por cierta y por lo tanto la toma de decisión se basa en esa creencia, ¿ya? No encontrarse cerca de ellos genera malos hábitos, por ende son malos estudiantes. Eso lo hemos visto muchas veces. La discusión es eterna, si la apariencia o no. No hay datos que sostengan ni una ni otra forma. Entonces, insisto, no es que sea mentira lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que tenemos que demostrar si esa realidad ocurre o no. Y ojo, cuando la demuestro, la describo para la realidad que estoy viviendo yo. O sea, si hago un estudio en el colegio de Puerto Montt, con tal y tales condiciones y veo una relación entre el hábito de vestirse y el rendimiento escolar, no tiene por qué ser verdad en Arica. Pero me ayuda a establecer la misma forma como hizo el colega en Puerto Montt, la experiencia en Arica y ver si ocurre o no ocurre. ¿Se fijan? Pero yo no puedo hacer de particular generalizar. No sé si se me entiende. Entonces, estos dragones están en nuestra ruta cuando queremos formular la pregunta. Tenemos que sacarlo. Tenemos que despasionarnos un poco, eh, sacar lo visceral de nuestras emociones, digamos, de nuestras creencias, para poder preguntar la realidad. Y cuesta mucho. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero tenemos que sacar eso porque si no, nunca vamos a llegar a buen puerto y podemos tener la mejor estadística, la mayor cantidad de datos, pero no vamos a construir realidades. Y aquí un ejemplo clásico. En los 60, esta es la imagen que veíamos, ¿cierto? Muchos doctores fuman Camels, más que otros cigarrillos. O sea, aquí estamos usando la falacia de la autoridad, o sea, doctores, son personas, nuestra sociedad establece que el doctor, el médico es uno de los mejores profesionales más top, le dice, yo fumo más Camel que otros cigarrillos. Tampoco es una falacia, digamos, de generalización en forma particular, porque no tengo una estadística, no dice nada, ¿cierto? Y usamos esta imagen. Ahora, en el 2020, ¿cierto? Ya no, esto es imposible, ni un médico te va a decir que fume, y de hecho, si veo un médico fumando, como que pierde prestigio el muchachón. O lo que pasaba en la década del 60, 70, ¿cierto? 80, yo no alcancé a tener profe universitario, pero quizás algunos de ustedes sí, que los profesores fumaban en clase, y era una actitud de estatus, el fumar te daba estatus. Entonces, todo eso cambió en la realidad. Entonces, aquí tenemos algunas falacias que nosotros conocemos y tenemos que darnos cuenta que esto cambia. Ya no es glamuroso, sino que es fuente de patología el fumar y sabemos que es un riesgo. Entonces, tenemos que desconstruir de nueva realidad y hacerle preguntas nuevas. Pero si no tenemos esta atención a estos dragones que le digo en este camino, no vamos a llegar nunca a esta conclusión. Otro problema que tenemos nosotros cuando hacemos cuando ya estamos tratando de interpretar la realidad son las formas como describimos o argumentamos. Y una de las cosas que más encontramos, ¿cierto?, son las circularidades, los argumentos circulares, ¿ya? Cuando A define a B y B define a A. Eso es muy terrible porque como yo construyo en función de falacias, este argumento circular se soporta en la falacia y está en la creencia y se dogmatiza y aparecen cosas dogmáticas dentro de la educación. ¿Ya? Voy a tratar de dar algunos ejemplos, pero quédense con esa idea, digamos, del argumento circular. Y los relevantes son circulares. Si ustedes lo escuchan, le ponen un poco de atención y usan un silogismo muy básico, digamos, van a poder descubrir rápidamente cuando estos argumentos tienen este error y uno hace desconfiar entonces lo que está presentando. Ya, aquí tengo ejemplo. Esto es un colegio de excelencia porque somos excelentes. Es un argumento circular. Nuestros profesores son muy buenos porque estamos en un colegio muy bueno. No hay no hay nada, hay parte de errores de falacia, digamos, de autoridad, ¿cierto? Lo dice el director, por entonces lo dice el director, tiene que ser verdad. Hay un sesgo de selección, yo seleccioné datos, le pregunté a los profesores si eran buenos, y dijeron, sí, somos buenos, por lo tanto el colegio es bueno. Entonces, toda esa realidad que construí, que soy un colegio de excelencia porque somos excelentes, es un argumento circular.
El desorden de clase es porque no nos ordenamos en las clases. No me deja ver la realidad. ¿Ah? O sea, yo entro a clase y como no ordeno, no los reto, no estoy sobre ellos, no les grito, por eso ocurre el desorden. No veo entonces realmente cuál es la causa de desorden. No veo, porque ya me construí un argumento circular basado en algunas falacias, ¿cierto? Me cegué, tuve algunas creencias. Pasa, por ejemplo, no, que está el hermanito, en este curso está el hermano de tal persona que era muy malo. Entonces ya ese curso es malo, porque está el hermano que era malo. Y eso es parte de esta falacia de generalizar, ¿cierto? Eventos particulares. Eso ocurre mucho. Ahora, no quiere decir, y eso es lo que quiero que entiendan, que no sea verdad al final, pero si no lo demuestro, no lo tengo que creer, no tengo que tomarlo en serio. Ahora, los otros tipos de argumentaciones erradas, por ejemplo, son la generación estadística, ¿cierto? Que son pensamientos pseudo-inductivos. Yo creo que va a pasar acá. Mira, le voy a preguntar a un grupo de personas para ver cómo se mueve la cosa. Y no, eso no es así. Tengo que hacer un diseño de investigación, tengo que hacer un diseño estadístico para poder saber lo que está pasando. Y una de las cosas que más ocurren muchas veces son la falacia del jugador o del apostador, ¿cierto? Que es que hace 3 meses que no gano, así que este mes sí me toca porque hace 3 meses atrás yo gané. Entonces, el tipo se crea una secuencia, ¿cierto? De que cada 3 meses gana porque 3 meses atrás había ganado. Entonces, como ya jugó 3 meses, este tercer mes le toca ganar. No, es una construcción que él se hace en su cabeza, no hay nada que dé soporte a esa realidad. ¿Ya? O hace mucho que no sale el número 82 de la lotería. Eso es un evento estocástico, azaroso, no tiene nada que ver con que haya salido o no haya salido nunca. ¿Ya? Y eso se ve un poco en la educación. Por ejemplo, este año tenemos mejor rendimiento porque entramos más alumnos de padres formados profesionales. No hay ninguna data que me soporte esa cosa. O sea, si fuera por eso, entonces todos los colegios rurales o todos los colegios, digamos, de estratos sociales bajos no deberían existir. Porque ¿para qué voy a formar personas que no tienen capacidad? Eso es lo que me está diciendo este argumento, si uno quiere destruir esta argumentación. ¿Ya? Hace tiempo que no ganamos un premio regional de matemáticas, lo habíamos ganado hace 2 años, así que este año nos toca. No, ¿por qué te va a tocar? El ganarte un premio en la Olimpiada, el premio regional de matemáticas, de química, de lengua, lo que sea, es un trabajo, es una construcción de realidad. Tengo que hacer inversión, tengo que poner profesores, tengo que juntar alumnos, hacer actividades para que ese evento ocurra. No es porque mágicamente este año no me ha tocado hace 3 años y este año me toca. Esas también son argumentos ya de inferencias que nosotros hacemos de datos con muy poca data de cosas que deberían pasar, y ese es el otro riesgo que nosotros tenemos. Entonces tenemos 3 grandes dragoncitos que están ahí, que todos se basan en las creencias. El papá de estos dragones es las creencias, ¿cierto? Uno va a ser, ¿cierto?, el sesgo, las falacias y los argumentos. Y estos 3 dragones van a tratar de impedirte, te van a hacer la vida muy cómoda, seguir con las mentiras confortables y no seguir con verdades que sean incómodas. ¿Sí? Bien. Entonces, para poder recabar información, y ahora ya nosotros hicimos la pregunta, pudimos sacar estos dragones, ahora voy a preguntarnos la realidad, tenemos que usar muchos sistemas. Y aquí también se nos pierde un poco la brújula. Porque si no hemos seguido el camino con la pregunta adecuada, el instrumento que voy a usar puede ser inapropiado. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí tengo una metodología de estudio que me obliga a delimitar el problema, planificar la detección, recoger datos, analizar, resultar y concluir. Estos son metodologías estadísticas para cada uno de estos fenómenos. ¿Ya? Y la forma más fácil de entender, o los 2 grandes grupos que ustedes van a manejar más, si es cuantificar o cualificar. ¿Ya? Ahora, ninguna es superior que la otra. Muchas veces tienden a pensar que cuantificar es mejor que cualificar, que los estudios cuantitativos son mejores que los cualificativos. Y eso es, es una falacia, no es verdad. Eso es una introducción digamos, de autoridad que, como son ciencias exactas, ciencias matemáticas, son más duras, más robustas que las ciencias sociales o las cualitativas. Y eso depende de lo que estoy preguntando, de lo que quiero hacer. Quiero describir características de la población a la cual estoy atendiendo. Quiero describir demografía de la población que estoy atendiendo. Quiero saber percepciones que tiene la población atendiendo. Eso solamente es cualitativo. No tiene nada que ver con la cuantificación. ¿Ya? Entonces,
Pero ¿dónde define eso? En la pregunta. Recuperar información depende de lo que estoy preguntando. ¿Qué quiero saber? ¿Quiero poner un establecimiento acá? ¿Quiero ampliar el establecimiento acá? ¿Quiero remodelar un establecimiento acá? Depende a quién estoy atendiendo y cuáles son las características de lo que estoy atendiendo. ¿Se fijan? No es llegar y decir, me tinca. Y una cosa importante entonces que cuantificar o cualificar no es una sobre la otra, son complementarias incluso. De hecho, ahora nosotros hablamos de métodos más bien cuantitativos, ¿ya? Son mezcla de los dos. A veces cuantificamos las cualidades o vemos las cualidades de lo que cuantificamos, ¿ya? Entonces, estos métodos están constantemente mutando y evolucionando. Pero quedémonos con este concepto, ¿cierto? Que depende de lo que pregunto, voy a cuantificar o voy a describir. ¿Para qué? Para poder hacer este árbol de decisiones. Aquí un árbol de decisiones simple, ¿cierto? ¿Voy a cambiar el software? ¿Sí o no? Pero para llegar a esta pregunta, ¿voy a cambiar el software? Esta pregunta final viene todo lo que hemos discutido antes. Viene todo esto. ¿Necesito un software nuevo? ¿Por qué necesito un software nuevo? ¿Cuándo necesito comprar un software nuevo? ¿Qué significa tener un software nuevo? Todas esas preguntas de investigación que me hago para tener argumentos, no circulares, ni a priori, ni falacias, para poder decir, ahora voy a preguntarme, ¿voy a cambiar de software o no voy a cambiar de software? Y ahí viene, sí, no. Seguir con el mismo tiene que ver alguno. Compartir un programa, otro programa y los voy a comparar. Ahí ahora yo puedo tener, ¿por qué? Porque este cambiar de software no es simplemente una acción económica de mejora, viene de todo un trabajo previo de corrección de datos de qué es lo que quiero hacer con ese software. Si yo quiero intervenir a futuro la calidad de mis educandos, le tengo que hacer preguntas a educandos y ver qué ven. Porque a veces quizás cambiar el software no es importante, sino que es mejor cambiar las luces de la sala. Y ahí es donde nos perdemos en este árbol. Porque, sí, porque el software es bonito, porque se mueve, pero, ok, cambiaste el software, el laboratorio de computación tiene un computador que funciona bien porque a nadie más le interesa el laboratorio de computación. Entonces, hay preguntas a priori para esta toma de decisión que tengo que investigar. Una cosa que yo me he dado cuenta, por ejemplo, es cuando algunos colegios, porque he asesorado a algunos colegios que quieren hacer, por ejemplo, más ciencia biológica, y dicen, vamos a comprar 10 microscopios. Y es una aberración, o sea, nadie usa ya ese tipo de microscopio. En ciencias biológicas ya no usamos microscopios, usamos cámaras digitales. Usamos otros sistemas que nos permiten masificar la información y documentar mucho más rápido la información. Por lo tanto, le estamos llevando tecnología que es de 20 años atrás a tratando de enseñar para que aprendan a hacer cosas que van a ser en su futuro aplicados. Entonces, ahí hay una desconexión de falacias, de creencias, porque creemos que un colegio que tiene muchos microscopios es que tiene un laboratorio de investigación. Es una falacia, otra falacia, digamos, de generalización. Bien, entonces la etapa de un proceso de precisión, aquí estoy usando el ejemplo de una empresa, pero por favor no quiero ser denostativo con ustedes, simplemente estoy pensando en un modelo de decisión administrativa, que es un poco lo que ustedes tienen que aplicar, ¿cierto? Es que yo no puedo hacer una toma de decisión si no analizo la situación. Y todo lo que hemos revisado previamente es el análisis de situación. Cuando yo termino la situación, cuando yo bajo la estadística, hice la pregunta, evité los dragones y llegué a una conclusión, ahora yo puedo identificar las alternativas porque sé cuál es mi problema. Antes de eso yo no sabía cuál era mi problema. Yo creía que los alumnos no llegaban temprano porque no escuchaban la campana. Y nunca fuese mi problema. Y ahí entonces cuando yo digo, este es mi problema, puedo identificar alternativas, analizar costo-beneficio, hacer ese análisis mucho más simplecito, soportar el impacto, decir, oye, compro una, compro dos, compro tres, voy a definir criterios económicos, sociales, voy a empezar a hacer estas decisiones, pero parte de que yo identifiqué bien mi problema a través de una buena pregunta. Todo esto para acá ya es como fácil. De verdad que si ustedes preguntan, esta es la parte fácil, porque incluso está la parte de costo-beneficio. ¿Ya? El software A me cuesta 1000, el software B me cuesta 500 y los dos cumplen las mismas funciones para el problema que yo tengo. Fácil, me voy por de 500 porque rinde más, tengo más impacto, puedo justificarlo. ¿Sí? Entonces, lo otro importante es que esta toma de procesos de decisiones es circular, por eso le decía que es iterativo, igual que un método científico, es iterativo per se, ¿ya? Identifico, recopilo, identifico, desarrollo, ejecuto, acciono y reviso, hago diagnóstico. Y este diagnóstico me dice, mi problema sigue presente, mi problema se solucionó, ahora falta otro problema. Entonces, y esto entonces
se hace un loop con lo que vimos del método científico. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi hipótesis? Evalúo mi hipótesis, respondo a mi hipótesis, muestro mi hipótesis y vuelvo a buscar otro problema. ¿Ok? Entonces la decisión, al final este árbol de decisión, está después de que yo respondí la pregunta científica. ¿Es un problema el no tener computador en la sala? ¿Es un problema que los niños vengan de color al colegio? ¿Es un problema que, no sé, los profesores no tengan un espacio para comer? Y esas son preguntas que tengo que hacer porque de repente incluso la toma de decisión, que vamos a modelizarla, la vamos a evaluar en costo-beneficio, las soluciones son mucho más baratas de las creencias que yo tengo que usar son las soluciones. ¿Ya? Entonces, los tipos de decisiones, ¿cierto? Van a ser, tienen una forma de trabajo, ¿cierto? Según su jerarquía, su método o según el número de individuos, ¿cierto? Y tienen este orden de soluciones. ¿Ya? Pero el tipo de decisión, jerárquica, método o número, tiene que ver con que la solución o la decisión que yo voy a tomar, ¿cierto? En función de la solución, tiene que estar identificado previamente del problema que yo trabaje. Si yo no tengo identificado el problema, yo no voy a poder hacer decisión. Y eso se lo he dicho a ingenieros, a estudiantes de doctorado cuando hizo su tesis, yo mismo cuando hice su tesis. Si no identifico mi problema, no tengo idea qué voy a hacer para adelante, porque no tengo un camino a recorrer. Ahora, veamos algunos instrumentos que me permiten entonces recopilar información porque tengo la pregunta. ¿Ya? E incluso evaluar si mi decisión está siendo acertada o no. ¿Ya? Estos son los instrumentos más comunes, ¿cierto? Son las encuestas, la entrevista, pruebas, evaluaciones fisiológicas, observacionales, registro, muestreo biológico. O sea, hay algunas que son experimentales, ¿cierto? Como esta, y otras que son más de tipo, digamos, observacionales, ya que son este tipo de entrevistas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que ustedes, según lo que ustedes están haciendo, pueden usar métodos que son cuantitativos o cualitativos, o hacer una mezcla de modelos quali y cuantitativos. No le tengan miedo a las mezclas. La mezcla es lo que la está llevando en estos momentos, ¿ya? Entonces aquí hago técnicas de recolección de datos muy severamente, ¿cierto? Las más comunes son, ¿cierto? La observación, pero la observación no basada en la creencia. Y ahí está, se fijan, que uno podría usted simplemente salir al patio, observar a su alumno, observar a sus profesores, comer con ellos, no sé, estoy hablando, posiblemente esté diciendo cosas que no son muy reales, pero estoy tratando de imaginar cómo funciona su modelo, pero si yo no voy con creencias, esta observación es muy rica. Si yo voy con creencias a priori, ¿cierto? Voy con estas falacias, estos dragones atrás mío persiguiéndome, cuando yo hago la observación, está rara, porque voy a observar lo que quiero observar, no lo que está realmente pasando. No le tengan miedo a la observación es un elemento muy básico de recuperación de información que lo sistematiza, que puede ser muy bueno, ¿ya? La entrevista, ¿cierto? Los grupos focales, ¿cierto? Las encuestas, los seguimientos en línea, formularios, etcétera, excepto una serie de cosas. El monitoreo en redes sociales es una cosa que está apareciendo muy ahora, ¿cierto? Que seguir un poco la interacción en las redes sociales en función de lo que yo voy a hacer, no voy a hacer, también es una forma, digamos, de estandarizar instrumentos. Pero veamos algunas cosas. La recolección de datos puede ser secundario o primario. Y este es algo que quiero recalcar. Ustedes, las unidades de educación, las comunidades educativas, tienen un acceso a recolección primaria que es impagable. Si no, vayan a cualquier escuela de psicología, de educación, de universidades, y cuánto están dispuestos a hacer para que ustedes le den acceso a esta información que ustedes tienen disponible. Se mata en la universidad. De hecho, todos los proyectos donde uno más se cae, ¿cierto? Cuando hace proyectos de educación, de intervención, es que tiene que tener una escuela, tiene que tener una comunidad educativa donde va a poder recuperar información. Y ustedes la tienen ahí, a su disposición, ¿ya? Entonces, es un poderoso elemento que tienen que volver a revitalizar, ¿ya? Tiene mucha información, no solamente el promedio de nota y la asistencia de curso, eso es trivial. Tienen una serie de cosas que pueden hacer, pueden aplicar encuestas, pueden hacer sondeos, pueden hacer entrevistas, hacer focus group, pueden hacer tareas observacionales, ¿cierto? Y poder recolectar información. Esto, los grupos de investigación, la universidad, los doctores que estamos acá al otro lado, matamos por esto, y literalmente matamos por esto, o sea, realmente peleamos para que nos den acceso.
Y si no me creen, que van ustedes, cuando van a la universidad, bueno, en esta fecha empiezan a buscar tesis, a realizar tesis en ustedes, o incluso las mismas prácticas, cuando buscan tesis, ustedes son las unidades donde está la información. Entonces, valoren esto porque tienen métodos de recolección primaria. ¿Ok? ¿Cuál es el método de recolección primaria? La encuesta. Esa es la forma más básica y más simple de hacer, pero la más poderosa de todas. ¿Ya? Básicamente es preguntarle a la realidad qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Te gusta donde estás? ¿Te sientes cómodo? ¿No te gusta? ¿Por qué no te gusta? Etcétera, etcétera. Y uno puede hacer muchas encuestas. El gran riesgo de la encuesta, y eso sí un warning, una advertencia que le doy a los grupos sociales que trabajan en este tipo de cosas, traten de hacer las encuestas acotadas, ¿ya? Porque generalmente a veces como que tratan de hacer 50 preguntas cuando en realidad necesitan hacer 5, y ahí está, ¿se acuerdan del primer error que les cometió? Cuando son muchas variables. ¿Ya? Hay un error muy grande, digamos, un posible error cuando meto muchas variables en encuesta. Otra cosa está ocurriendo mucho, que son los Delphi, ¿cierto? Que es en forma de una encuesta panelista, que está ocurriendo mucho y que es una nueva tendencia, herramienta, que es como la encuesta 2.0. En vez de hacerle la encuesta a las personas, se la hace los cuestionarios, ¿cierto? A un grupo de expertos en un tema. Y ellos van prediciendo los modelos que está pasando. Es muy interesante el modelo, es lo que está pasando, es nuevo, y ustedes pueden apoyarse mucho cuando las universidades les vengan a pedir cosas. Ustedes pueden cobrarle haciendo instrumentos que sean interesantes para ustedes para recuperar información que no tienen acceso. Entonces, para ir cerrando esta parte, la observación genera preguntas, las preguntas generan hipótesis, ¿ya? Estas hipótesis son experimentos. Los experimentos no tienen que ser como ustedes ven en la tele, simplemente con tubos de ensayo. Los experimentos es hacer una experiencia, controlar un poco la realidad, ¿ya? Una encuesta es un experimento, una entrevista es una forma de experimentar. Analizamos, y no se olviden, por favor, y se los vuelvo a recalcar, yo me voy muy contento si ustedes introducen este concepto dentro de su árbol de actividades, que es comunicar lo que hicieron, ¿ya? No es que sea un paper científico, gran paper, nada, sino que comunicar lo que ustedes lograron. ¿Por qué? Porque nuestro método científico es racional, y al ser racional necesito que tenga un orden. No es solamente tomar ideas y juntarlas y decir esto es lo que hay. Necesito racionalizar y secuencialmente preguntando en realidad, y quizás muchas veces preguntando a la realidad, ¿qué eres? Para ir terminando, la estadística, ¿cierto? Es como, la estadística, ¿cierto? Es un farol, puede apoyar o puede iluminar los datos, ¿ok? Entonces, el problema estadístico tenemos que resolverlo como una técnica, como un protocolo, dentro de toda esta cosa que estamos viendo, que es cómo hacer inferencia, ¿ok? No es lo más relevante. Generalmente se dan, oh, que voy a usar la estadística tanto, la B, la C, voy a tener muchos datos. Es importante, pero no es vital. La estadística no sirve de nada si yo no le hice una buena pregunta. Aquí voy a presentar un ejemplo ya de aplicación de errores estadísticos, ¿cierto? De los sesgos. Este es una cosa clásica, yo creo que la han visto en muchos lados, ya es casi un meme en la internet. Este es el ejemplo de un análisis estadístico que hizo Gauss, digamos, no es Gauss, es el papá de la estadística normal, ¿cierto? Y básicamente durante la Segunda Guerra Mundial querían ver dónde reforzar los aviones. Entonces lo que hicieron fue documentar los aviones que regresaban, dónde tenían más balas, dónde tenían más hoyitos de balas. Los rojos se lo llevaban. Entonces lo que concluyeron fue que tenían que poner protección justamente donde estaba la mayor cantidad de agujeros. Hasta que llegó este señor, este inglés, dijo que estaba errado. ¿Por qué estaba errado? ¿Alguien sabe, me podría decir por qué estaba errado? Por favor, si pueden, lo van escribiendo. Si a alguien se le ocurre alguna idea loca, también bienvenida. La idea es que podamos discutirlo también. A ver si alguien me dice por qué estaban errados los investigadores, que esta parte es la que había que reforzar, que había que reforzar en los aviones. ¿Llega alguna idea? Ahí están escribiendo. Nos dicen, ¿por qué no debería alcanzar las balas al avión? Las balas venían de abajo, los otros no llegaron, se cayeron. O ¿Ya? sea, hay algunas cositas, vamos a ver. Marcela Manuel dice, depende si en esos puntos afectó más o menos al avión o no. Claro, también en parte
eso, puede ser que hayan llegado muchas balas, pero cuál de todas le afectó, no se sabe. Vamos a ver. Ya si hay alguien más, creo que con eso estamos. ¿Sí? Básicamente, el segundo estaba acertado. Efectivamente, aquí hay un sesgo de selección, porque seleccioné los aviones que llegaron. Por tanto, los que llegaron no fueron derribados. Yo tengo que preocuparme justamente de los que no llegaron. Entonces, lo que tengo que inferir es que donde no hay balazos, tengo que reforzar porque esos aviones no llegaron. Entonces, aquí un sesgo de selección. Estamos hablando de personajes seguros de la Segunda Guerra Mundial que igual se caen igual que nosotros, igual que los pobres mortales, se caen exactamente igual. Y de hecho, eso fue lo que hizo, se aumentó el blindaje en esta zona y en esta zona. ¿Ya? Así que hay un claro error de selección. Seleccionó una muestra errada. Yo le pregunté algo, pero seleccioné mal la resta. Yo quería saber por qué no volvieron los aviones. Nadie le preguntaba a los que volvían. ¿Ah? Como no podía tener los que volvían, lo que tengo que hacer es inferir al revés de la información que me está dando los que volvieron. Ok, veamos entonces cómo organizamos las cosas. Lo primero que nosotros ocurre, ¿cierto? Ya tenemos los datos, ¿cierto? Es organizarlos. Y eso no tengamos miedo, es la forma más fácil de transformar este 9 puntos en condiciones. Y eso lo hacemos todos los días. Pero lo que me permite a mí, por ejemplo, que esta organización de datos, es decir, cuántas papas hay, cuántos atún hay, cuántos ají hay, me permite decir cuál es el más frecuente, cuál es el que se consume más, cuál se gastó más. Ya puedo hacer preguntas o puedo hacer inferencia en función de este ordenamiento. Entonces, la data, cuando yo la tengo, lo primero que tengo que hacer es sistematizarla, ordenarla, categorizarla. ¿Te fijas? Esos son los primeros análisis estadísticos que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo hago este tipo de análisis estadístico, cuando hago inferencia estadística, tengo que tener cuidado con la data. Si uno ve este gráfico, ¿cierto? Que es un informe, digamos, de España, ¿cierto? Me dice que las personas que tienen posgrado ganan más dinero. Y yo podría inferir solo con esta información, ¿cierto? De que hacer un posgrado me da más dinero. Pero yo cometo un set, porque no estoy haciendo la pregunta adecuada. Porque la pregunta adecuada es ¿qué profesión es la que gana más dinero? Y ahí aparece otra cosa. Que un ingeniero gana, un analista o un director médico gana mucho más que un alumno posgrado. Entonces, ojo como yo selecciono la data, cómo la ordeno. Me tiene que dar preguntas en función de lo que, o sea, respuesta en función de lo que estoy preguntando. Entonces son todos datos reales, bajados, digamos, de información que está disponible. Y eso le da también validez de que no solamente la data tiene que ser de la que yo recopilo, sino también de la que está disponible. ¿Y cómo la interpreto? ¿Te fijas? Veamos otra cosa. Por ejemplo, aquí está el ranking de carreras más demandadas. Estas son las carreras que tienen, según Spring Professional, que es una revista de expansión, digamos, de España, americanas. Estas son las áreas donde hay más desarrollo. Estas donde más son perfecto. Yo en función de esto empiezo a hacer digamos, imaginar cuáles las carreras futuro, qué sé yo, toda la cosa. Y cuando termino esto, me aparece este dato estadístico. Que estas son las carreras con más matrículas. Por lo tanto, es cierto que ahora tienen mucha contratación, pero ¿qué va a pasar en 5 años cuando crece? Entonces la pregunta tiene que ser en el tiempo. ¿Se fija? Entonces yo me doy cuenta que quizá lo que estaba haciendo, la matrícula ha variado mucho, ha aumentado mucho, entonces en 5 años más vamos a estar llenos de terapeutas ocupacionales. Pues quizás ahora son muy demandados, pero en 5 años más, como está saturado el mercado, porque es un tema de mercado, no me gusta o no me gusta, es un tema, digamos, filosófico que podemos ver, va a estar muchos terapeutas ocupacionales. Entonces tengo que cambiar. Entonces tengo que hacerle buenas preguntas para poder analizar los datos que están ocurriendo. Si mi pregunta es, ¿cuál va a ser la producción del futuro? Tengo que ver varias variables, empezar a coleccionar 2 o 3 variables. Ahora voy a tratar de hacer algunos ejercicios de aplicación, ¿ya? Pero creo que estoy súper pasado en el tiempo. No sé cómo estamos, Ignacio, perdón. Un poquito, pero podemos hacerlo, hagámoslo igual. Ya. Voy a tratar de hacer lo más rápido de ejercicio. Son gráficos muy sencillos tomados en realidad. Esto es un análisis que hice yo de un liceo, ¿cierto? Aquí está el número de embarazos no deseados, ¿cierto? Por año, ¿ok? Aquí está por curso,
y aquí hay una correlación por curso y por año, ¿ya? Lo que podemos ver, ¿cierto? Es que el número de embarazos no deseados fue aumentando en este periodo de tiempo. Y que fue justamente tercero medio donde hubo la mayor cantidad de embarazos no deseados. De estos dos gráficos yo puedo inferir dos cosas. La primera, la más importante, ¿cierto? Que algo ocurrió aquí, ¿cierto? Que algo ocurrió aquí y aquí, ¿cierto? Entre el 2010 y 2011, que hizo que esto bajara. Y algo ocurrió en estos 2 años que eso que esto subiera. La respuesta fue muy sencilla. Cuando ya vi estos datos, hablamos y claro, en 2010-2011 se implementó un curso de reproducción, digamos, se implementó cursos de sexología, digamos, de educación sexual, pero estaba tratando de buscar el término técnico. Y luego en 2012 se dejaron de hacer. Entonces, aquí claramente yo puedo inferir que los cursos de reproducción sexual, ¿cierto?, tienen un impacto sobre los embarazos no deseados. Eso es una inferencia, no quiere decir que sea una verdad. Eso también, acuérdense, aquí estoy interpretando esta realidad. En este colegio, en estas condiciones, en este momento, esto fue lo que pasó. Pero esto me puede dar argumento a mí para hacer una variación. Supongamos que este fuera, por ejemplo, el número de alfabetos, o el número de personas que fueron a la universidad, o el número X de, digamos, de lectores, de puntaje en lectura comprensiva, por ejemplo. ¿Qué me dice esto? Que yo, haciendo interferencia, aquí yo veo cuál es el impacto de la interferencia. Eso es importante de ver. Para eso me sirven después estos números, ¿ya? Una vez que los abstraigo, los ordeno, tengo que inferir. Le pregunté, ¿qué pasa con el embarazo no deseado, en este caso, en este colegio? Y estas son las inferencias que vamos a sacar. La otra inferencia que vamos a sacar acá nosotros, ¿cierto? ¿Dónde tengo que intervenir para prevenir el embarazo no deseado? Lo tengo que intervenir acá, porque el pic está aquí. Por tanto, tengo que venir antes. Si yo quiero prevenir, tengo que hacer algo aquí. Si yo quiero controlar o cuidar o minimizar, digamos, el impacto, tengo que hacerlo acá. Entonces me permite hacer una toma de decisión. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero prevenir o quiero solamente proteger? Supongamos que esto fuera de nuevo el puntaje de electrocomprensión y esto fuera al revés. Digamos, esto fuera los de cada vez que suba menor puntaje, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es la intervención aquí, ¿cierto? El número reprobado en curso de lenguaje. Ah, tengo el mayor número reprobado en tercero medio y después baja. Entonces tengo que hacer la intervención aquí, no acá. Porque aquí voy a lograr que esto se aplane. ¿Se fijan? Ahora, viendo estos datos, yo puedo hacer entonces toma de decisión. Si no tengo estos datos, o si no tengo este ordenamiento, no puedo hacer toma de decisión. Ahora, ¿por qué esta toma de decisión es importante? Porque esto yo tengo que presentarse a la autoridad, ¿cierto? Decirle, hoy necesito un fondos para aumentar comprensión lectora en función de estos números. No es porque yo crea, porque yo quiera, porque yo pienso, porque me imaginé. Ya estamos hablando de robustez de la data. ¿Ok? A eso es la parte final de la toma de decisión, ¿cierto? Ya cuando infiero, predigo lo que va a pasar cuando yo intervengo en la realidad. Aquí, por ejemplo, este es un caso muy interesante. Este, ¿cierto?, es el porcentaje, ¿cierto?, de hijos con título universitario según la actividad de los papás. Entonces, aquí ustedes ven que los que son profesores universitarios, el 80% llegan a ser universitarios. Lo interesante de este trabajo, ¿saben para qué se hizo? Se hizo para justificar y determinar dónde debía ponerse más dinero en educación. ¿Y dónde cree usted que se puso más dinero? A ver, no sé si nos pueden escribir por ahí en el chat. Para hacerlo interactivo. Sí, esa es la idea. Vamos a ir leyendo ahí como lo hemos ¿Dónde creen, en función de esto, dónde creen ustedes que decidió este grupo, ¿cierto? O asesoró, dónde debían poner más fondos para promover la educación? Vamos a ver. ¿Qué dice la gente? Ahí están llegando las respuestas, dicen, los sectores más vulnerables, las escuelas rurales. A ver, vamos a ver si hay alguien más. Ojalá sean los sueldos, dice por ahí. No, el porcentaje llega, ¿no? Claro. Claro, Los que no tienen capital cultural, por ejemplo. Exactamente, ahí muy bueno. Lo que
concluyó parte de este estudio, ¿cierto? Es que el esfuerzo teníamos que hacerlo aquí, aquí tenemos, porque aquí hay pasan dos cosas, fue el informe, dos cosas. Cualquier intervención que haya acá, el cambio es dramático, porque hay mucho para crecer. El esfuerzo acá es muy leve, no tengo mucho para crecer. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa generalmente? Nosotros ponemos más dinero acá. Porque los colegios ya son bonitos, entonces lo vamos a hacer más bonitos para que vengan más bonitos, pero lo que tenemos, el impacto para reducir la brecha tenía que haber sido acá. Esa era la justificación. Ahora, con esto, uno justifica. Si uno ve ese gráfico y dice, claramente, aquí te voy a poner las fichas, no acá. No porque acá no haya problemas, que hay problemas también. Pero no es mi pregunta era, ¿cómo logro que sean más profesionales? O que lleguen con título universitario. Si mi pregunta es, por ejemplo, abandono de hogar, alcoholismo, posiblemente este gráfico sea totalmente distinto. Y encuentre que, por ejemplo, la distribución sea absolutamente pareja, lo que quiere decir que la intervención debe ser a todo nivel socioeconómico. ¿Me fija? Hay cambios porque cambié la pregunta. Eso es lo importante. Ya para ir terminando, por ejemplo, este es un gráfico muy interesante que saqué de esta página, estatista, que hacen estadísticas de diferentes cosas. Pero fíjense, una encuesta realizada el 2020, ¿cierto? Y predecían cómo le preguntaban, digamos, al grupo, digamos, a un grupo etario bastante disperso, digamos, de 16 a 74 años, o sea, tenía de todo. Es bien robusta la muestra, qué sé yo, si pensaban que iba a ser la educación futuro iba a ser online o presencial. Y fíjense Chile cómo responde. Vamos a ser presencial. Esa es la respuesta que nos dice a nosotros. ¿Qué significa esto? Que esto quiere decir que si yo estoy pensando en ponerme educación online, chuta, no tengo mucho respaldo. Por ahí no va la cosa. Esto me ayuda a hacer una toma de decisión estratégica dentro de mi curso. O me obliga a poner un esfuerzo más grande, por ejemplo, en la descripción de marketing. Insisto, no estoy viendo la educación como un negocio, no es lo que pretendo, sino estoy haciendo la descripción. Que yo debería explicar que la educación online es mayoritariamente es mucho mejor. Entonces, para hacer que esto, porque aquí me está advirtiendo que tengo una brecha muy grande versus otros países. ¿Ya? Entonces, con estos números yo puedo hacer. Además, me puedo comparar, fíjense que soy tan grande como países de México, o que Latinoamérica en general no cree. Entonces, ahí yo puedo tomar algunas cosas y poder justificar, inferir numéricamente, ya no es lo que yo crea, es lo que yo perciba, sino que numéricamente es lo que está pasando. Voy a saltarme esto, porque ya he hecho varios ejemplos, van a quedar acá, para ir cerrando un poco el seminario, para no aburrirlo. Entonces, una cosa importante, tener muchos datos no significa que tenga mucha información, ¿ya? No podemos tomar decisión si no seguimos un método, y este método involucra poder hacer una pregunta clara, ya que tengo que medir para poder posicionar, saber lo que está pasando. Y como todo modelo tiene riesgo, y nosotros ya vimos estos dragones, que son estas falacias, o estos argumentos, o estas errores segales que pueden ocurrir, y tengo que evitarlas para que mi decisión, mi pregunta, sea bien formulada para que me permita tomar una buena decisión. Yo quiero terminar con estas cosas. Yo siempre busco, me estoy haciendo, y por ejemplo encontré esta frase que la encontré en todos lados y todo el mundo decía, la vida es simple, toma decisiones o mires atrás. No hay ninguna evidencia que soporte esto. De hecho, todas las decisiones que yo tomo dependen de mis acciones futuras y se reflejan en esta imagen. Cada vez que yo tomo una acción, esta acción va a tener una repercusión en mí. Por tanto, yo no puedo dejar de mirar para atrás. Tengo que estar mirando siempre lo que está pasando atrás, lo que hice, lo que se hizo, lo que pasó, para ver cómo ir hacia el futuro. ¿Ya? Y yo termino con esa reflexión, porque toda acción que yo haga, toda acción que yo repercute en mí, en mi ambiente, lo que estoy haciendo. Por lo tanto, para que yo tenga un menor riesgo, tengo que tomar la acción con la mayor cantidad de conocimiento posible. Bueno, ahí termino para poder dejar espacio a preguntas, si no se nos va a ir toda la gente, Ignacio, ¿cierto? No, sí, la gente yo creo que está también bien interesada justamente de hecho lo hemos visto, hay una buena participación, también no se han ido tanto, la verdad, solamente yo creo que debe ser por un tema de reuniones y cosas como esa. Claro. Así que de verdad muy agradecido, don Jorge, por la tremenda presentación muy ilustradora respecto al manejo de los datos para la toma de decisiones que efectivamente hoy día en gran parte de las situaciones, en gran parte de las comunidades educativas a veces
tiende a ir un poco en pos de tomar la decisión, quizá un poquito rápido, en base a creencias, en base de repente a nuestras propias experiencias, que pueden ser muy válidas, lo cual está bien, pero que de repente pueden ser incluso preconceptos o cositas que de repente no eran tan cercanas a la realidad. Entonces, tener este contraste del uso para estos datos ayudan obviamente a empujar un poquito la frontera del conocimiento en este aspecto. O sea, ser, digamos, los primeros. Yo creo que a nivel digamos, de comunidades, digamos, de comunidades, me refiero a grupos humanos, en empezar a tomar decisión a nivel organizacional en base a datos y no tanto a creencias, que era lo que comúnmente se ha hecho desde hace mucho tiempo, ya empieza a romper un poquito la costumbre, más que el paradigma, no quiero llegar a esa palabra, pero más que la costumbre, y obviamente empujar esa frontera y decir, oye, no, como colegio vamos a empezar a tomar datos, vamos a tomar más en serio los datos, vamos a tomar más en serio la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la información, y no en base tanto a nuestras percepciones, que, como les digo, pueden ser muy válidas, pero de repente son una pequeña muestra de lo que pudo haber sucedido que no refleja digamos, lo que está pasando hoy día en la comunidad educativa. Así que, de verdad, muchas gracias, don Jorge. Pero antes de despedirnos, a mí me gustaría que don Jorge nos acompañara justamente porque tenemos un pequeño sorteo que lo habíamos publicitado también un poquito en las redes sociales, también con parte de nuestro equipo, de un libro muy interesante que se llama justamente El poder de la evaluación en el aula y las mejores decisiones para promover los aprendizajes, de Carla Foster. Vamos a hacer un pequeño sorteo, voy a compartirles aquí mi pantalla, no sé si don Jorge nos puede ahí dejar Ah, de perdón. compartir, Ahí por está, favor. gracias. Ahí está. Vamos a hacer, un segundito, voy a compartir aquí, ¿cómo era esto? Ahí está el botón, ya, vamos a compartir la pantalla, ahí lo tenemos. No sé si lo están viendo ahí, tenemos el botón del sorteo y vamos a lanzarlo. Vamos a sortear primero el libro y luego tenemos un smartwatch que está ahí también como parte del sorteo para todos aquellos que se inscribieron y forman parte de todo. Así que el libro se va vamos a ver, se va, hoy tenemos harta gente de todos lados, estoy viendo aquí las ciudades de Concepción, Puente Alto, Coquimbo. El libro se nos va para la señorita Carolina Lucía Cuevas Silvestre, el número 6819, así que si nos está escuchando por ahí, nos envía un mensajito, y si no, nosotros nos vamos a poner en contacto con ella inmediatamente para coordinar ahí el envío. Así que se lleva el libro del poder de la evaluación en el aula, las mejores decisiones para promover los aprendizajes. Así que vamos a proceder con el tan ansiado smartwatch. Mira, es impresionante cómo la gente se empieza a reconectar, ¿ah? Eso podríamos analizarlo ahí a nivel estadístico. Vamos a ver. Vamos a lanzar aquí el smartwatch y vamos a ver qué podemos sacar. Eh, y se nos va vamos a revisar, tac, 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 va girando la tómbola, a Curacautín, a la Araucanía, Rolando Vidal Vidal. Vamos ahí a anotarlo, 6998. Perfecto. Entonces, ahí a don Rolando, a la señorita que se lo acaba de ganar, felicitaciones obviamente por haber participado en este webinar. De verdad, muchísimas gracias ahí, don Jorge, por la tremendísima presentación. De verdad, nos abrió mucho, yo creo. Yo estoy aquí un poquito como oyente, pero creo que hablo por varios, que nos abrió un poquito la cabeza respecto a tomar más en serio los datos. Es un tema de que uno de repente se marea, ve un montón de sábanas con información, con planillas, Excel, etcétera, y no sabemos cómo sacar los datos de ahí finalmente, cómo tomar las decisiones si finalmente de repente no estamos haciendo las preguntas correctas. Entonces, eso es súper importante, que las comunidades educativas se enteren un poquito de eso y que sepan también que desde mejoremos.cl igual se están tomando todas las acciones para que, por ejemplo, no sé si hay algunos que lo sepan o no, pero mejoremos.cl es un sistema súper integral, muy masivo, que busca, digamos, generar información relevante para la toma de decisiones, pero en áreas tan cualitativas como pueden ser las percepciones del área de convivencia escolar. Entonces, desde mejoremos.cl, la idea es que ustedes puedan obviamente tomar decisiones de situaciones que puedan ser críticas, que puedan ser de repente, digamos, difíciles de llevar, y que normalmente se basen en entrevistas, en percepciones, en situaciones que pueden efectivamente, ustedes pueden encontrar patrones y comenzar a tomar decisiones al respecto. Así que, de verdad, muy agradecido, don Jorge.
por tremendísima presentación y de verdad muy agradecidos a todos por haber participado de este webinar del uso integral de datos para la mejora escolar. Muchas gracias, don Jorge. Muchas gracias por la invitación. Quedo atento a cualquier cosa que necesiten. Creo que me excedí mucho en el tiempo. Quizás de haber dejado más para las preguntas, pero creo que haber explicado bien todo. Así que si quedan consultas, seguramente les llegarán a ustedes. Y encantado podremos responder las dudas que surjan y sobre todo cómo manipular, cómo tomar esos datos que ustedes generan desde sus mismos colegios, como les decía, que son primarios, son datos primarios, para poder hacer una toma de decisión mucho más asertiva y mucho más impactante, incluso de menor costo y más eficiente. Así es, toda una inversión el trabajar con los datos, ¿cierto? Ya, pues, muchísimas gracias, don Jorge, muchísimas gracias a todos los presentes, un abrazo grande y que tengan mucho éxito en esta semana. Que estén muy bien, nos vemos. Hasta luego.